Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente y en Canal 21 Next TV. Hoy es martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Pero permítame, antes de referirme a esa fecha, referirme a lo que pasó ayer. En el hermoso espectáculo que nuestros niños nos dieron, entre llanto, preocupaciones, angustias, sensaciones de temor, lloradera, De todo. mamá no te vayas, en fin. Nuestros padres, nuestros niños, nuestros profesores y maestros se comportaron a la altura. Hubo también escuelas que tenían problemas para arrancar, pero también hubo un espectáculo maravilloso, una nueva escuela remodelada, Exacto. hermosa. Creo que fue, digamos, una experiencia, después de 2 años, inolvidable para todos. Continúa ese proceso. Recuerde que tienen que incorporarse 950.000 muchachos a la escuela nuestra. Y hay operativos especiales. Entienda lo que está ocurriendo. Hay una movilización, hace 2 años que usted no la veía, Sí. pero la policía ha establecido y el tránsito, rutas. Apréndasela bien, porque seguro que su memoria ya la borró. Bueno, apréndasela bien para que si usted vive cerca de aquí de Lipa, bueno, vaya caminando. Por aquí atrás de nosotros hay 2 escuelas que se forman un tranque. Hay que tener paciencia. Esa es la nueva normalidad. Y a mí me siento, Fernando, satisfecho de que tantos niños, tantas emociones en el día de ayer. Usted tiene que ver los niños cuando llegan a su casa. Los que decían, mis nietos que me llamaron, abuelo, estaba la gente llorando y yo estaba asustado y a uno no me reconocían, ya me reconocieron, en fin. Un saludo a maestros, profesores, padres de familia, a la policía que los cuida, a todos los que hicieron un esfuerzo para que este hermoso día de ayer. Y continúa. Ya tenemos los muchachos en la escuela. Es un avance significativo en lo que hemos hecho. Ahora tenemos que recuperar un poco la confianza de los muchachos y después los estudios. Vamos a mirar eso con mucha calma. Segundo, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Y más que recordar los orígenes, a lo largo de la historia de la humanidad, a la mujer se le ha negado toda clase de derechos. Sí. Incluso en nuestro país, la mujer vino a recuperar el voto con el Foro de Euforia. La elección del 46 fue la primera que votaron. En donde se le otorgó. Nosotros tenemos que reconocer que la incorporación de la mujer a la vida nacional, a la vida internacional, se ha dado, pero no en la velocidad y en la magnitud que debe darse. Nosotros necesitamos incorporar más mujeres al debate, a la vida, a la política, a la ciencia, pero además en igualdad de derechos. Eso es lo más importante. Porque es que resulta que si una mujer contiene un puesto que le toca, que normalmente era un hombre, cuando va la mujer el salario es menor. Nosotros tenemos que incorporar a la mujer. La mujer es una fuerza poderosa en la transformación de la sociedad. Mire cuántas mujeres hay dirigiendo este mundo. Fíjese en Europa. Bueno, la propia presidenta de la Comisión Europea es una mujer. Y quiero saludar a la nueva secretaria de la mujer del Partido Humanista, Mireya Montemayor. Montemayor. La mujer está llamada a participar en la vida, no solamente social, económica, como la mujer no está cocinando a los hombres. La mujer es para participar. Si usted quiere ser el nuevo esposo de la época moderna, aprenda a cocinar, a barrer, aprenda a lavar los platos. Nosotros, nuestras madres nos enseñaron a eso. Y nadie se vuelve más o menos por eso. Sí. De manera que un saludo a la mujer panameña, a la mujer campesina, a la mujer indígena, a la mujer trabajadora, a la mujer que día a día lucha y es la gran administradora, la gran economista de la humanidad. Es la mujer. Usted tiene $100, usted como hombre, y no sabe gastarlo. Déselo a una mujer para que usted vea cómo lo estira. Porque ella es una gran administradora. Pero no la deje escondida. Lúzcala. Lúzcala. Eso es lo que usted tiene que hacer. Y ámela. En el Día Internacional de la Mujer, mi deseo es que las mujeres entiendan su necesidad. Y en eso cuenten con todo nuestro respaldo para incorporarse a la vida política nacional, a la vida social, a la vida económica, en forma paritaria. Yo conozco inmensidad de mujeres de talentos.
a los que los hombres no le han dado la oportunidad de surgir. Bien, ahora quisiera darle un breve pantallazo de algunas cosas que me gustaría que tuviera en su agenda rápidamente para ir a algunos temas tanto en el continente nuestro como en el continente europeo como en la guerra de Ucrania. Porque Ucrania ha generado una nueva dinámica de cosas que están pasando, que han venido acelerándose. Primero, mire las cosas extraordinarias que se están dando. El presidente de Putin ha sido objeto de las más duras críticas. Yo no había visto ningún dirigente que haya cambiado el giro de su percepción negativa tan violentamente como la del señor Vladimir Putin, ¿no? Todo el proceso desde el 14 ha sido un proceso de engaño de él al mundo. Pero en Ucrania se ha visto todo reflejado. Pero están ocurriendo acontecimientos con esto, la guerra de Ucrania, que creo que ni Putin se dio cuenta, ni el mundo estaba presente en esto. Una guerra comienza, usted sabe qué día comenzó, el 24 de febrero, pero no sabe qué va a ocurrir cuando termine, que es cuando uno mira las cosas. Erdogan, el presidente de Turquía, un hombre cuyo país pertenece a la OTAN, un hombre del mismo carácter dictatorial. Sí, otro déspota. Este es un hombre perseguidor de los periodistas, perseguidor de las religiones, de sus adversarios. Erdogan habló ayer con Putin y le pidió que parara la guerra. No lo logró porque Putin tiene una estrategia. Ahora se lo explico. Pero sí logró algo que es si va a resultar o no. Allá en la ciudad de Antalya, en Turquía, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania se reunirá con el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía para servir de mediación, Korskaya, se llama un nombre complicado. Estos tres ministros se reunirán este jueves. La primera vez que una autoridad de este nivel, de ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, se va a reunir con el ministro Lavrov. Será una conversación dura, porque el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia es uno de los testaferros, de los cercanos y de esa oligarquía que rodea al señor Putin, y cuyos bienes han sido confiscados. Entonces este viene con la línea dura de la amenaza. Y fíjese a lo que significa esta reunión. Putin le dijo ayer a los presidentes que conversaron con él, 2 o 3 que conversó, y cada vez habrá menos, de que la única forma de parar esta guerra es que Ucrania se rinda. Y si él abre los corredores para que los ucranianos salgan a Bielorrusia o a Rusia. Es decir, Guatemala o Guatepeor. Entonces, claro, eso no va para ningún lado. Y ha adoptado la misma estrategia. Ante la avanzada, fíjese que la avanzada de tanques, de tropas, ha sido detenida lentamente para sustituirla por un bombardeo absoluto. Esta misma estrategia la utilizó Vladimir Putin y Rusia con la guerra de Chechenia, y particularmente Rusia en la segunda etapa. Cuando ellos los tanques entraron en Chechenia, en la ciudad de Gorky, Gorky, Gorky otra cosa. Ahora Mailun. No, Grozny. Grozny. Los tanques rusos eran emboscados en las calles por los guerreros chechenios. ¿Y qué adoptó? El bombardeo total. Total. Grozny fue destruido a bombardeo. En la ciudad de Alepo ahora, en Siria. Sí. Bueno, fue el modelo. Primero Grozny, después en la ciudad de Alepo, donde han surgido grandes talentos de la humanidad. Bueno, gran parte de la comunidad judía panameña es de Alepo, el origen de ellos es de Alepo. Pero de gente brillante. Sí. Bueno, esa ciudad fue reducida al fuego intenso para destruir ahí, pero también se fueron los civiles. Y ustedes miran las fotos de esa ciudad de Alepo y verá la destrucción que ese bombardeo ha hecho. ¿De qué ha tomado la decisión Putin? Ahora, como los tanques
y la artillería y el ejército ruso está formado por jóvenes sin experiencia, que ante el ataque se rinden porque no saben con quién está peleando. Ni han estado en combate nunca. Entonces ha parado, no es que se ha detenido por... No. Y hay logística, hay errores que se cometieron y se están cometiendo en el manejo de las tropas de Rusia. ¿Y de qué la sustituyó? Por bombardeos masivos. Y esos bombardeos masivos, las bombas no saben a quién matan. ¿Te recuerdas la guerra de Vietnam cuando los Estados Unidos decían que eran bombas que estaban matando Vietcong? Las bombas no saben ni quién es Vietcong ni quién nada. Las bombas matan al que le cayó encima y la mayoría son gente sin experiencia, civiles. 3 millones de vietnamitas murieron en esa guerra. Y más de 37.000 norteamericanos. Y en esta han muerto soldados rusos. Pero entonces para paliar las muertes rusas, Putin ha optado por el bombardeo masivo. Y eso tiene aterrada a la humanidad. Hoy, en el Día de la Mujer, le rindo un tributo a la mujer ucraniana, que con valentía se enfrenta a lo más. Ayer escuchaba en Radio Nacional de España y en televisión española una mujer dando una declaración, y a NT24, desde Ucrania, diciendo los horrores de la guerra. Y dijo, nunca más seremos como antes. ¿No? Los bombardeos masivos que están ocurriendo, las muertes que se están produciendo por decenas de miles, y las muertes de los soldados rusos, sí, que Putin oculta cuando ha cerrado la televisión, Instagram, Twitter, todas las grandes compañías de noticias están saliendo de Rusia. Y ahí es pecado capital hablar mal del ejército y de él. Y es considerado una traición a la patria. ¿Recuerdan eso en Nicaragua? ¿Recuerdan cómo se utiliza en los países distractorios? Bien, 15 años de prisión al que da una noticia que el gobierno considere que es mala. No es que sea mala o da mentira. Y miles de rusos han sido puestos presos. Entonces se está produciendo una masacre en Ucrania. Pero el mundo está evolucionando a una velocidad, porque están ocurriendo varias cosas. Uno, ayer el presidente Biden habló con los dirigentes de Europa, se están acercando a las ex repúblicas soviéticas, todo lo que es el este, se está reforzando militarmente por parte de Europa. OTAN ha cobrado conciencia de que debe ser una fuerza militar independiente para asegurar el futuro de... Y se está estudiando la posibilidad de que se corte el suministro de petróleo. Y Putin acaba de amenazar que si se corta, cortará el de gas y que nos vamos todos para el cariño. En esta insensatez se están produciendo contactos que no van para ningún lado, porque Putin está atrapado entre una dirección que la puso él, para él, de oligarcas y militares de él. Pero simultáneo a lo que él está haciendo, están ocurriendo otras cosas. Le cuento. En Venezuela, una delegación de los Estados Unidos visitó Venezuela, habló con Maduro y habló con la oposición venezolana. Objetivo, liberar petróleo de Venezuela, y habrá que meterle inversiones porque eso está vuelto un desastre, para sustituir petróleo ruso. A cambio, probablemente, y esto aquí hablo en mi análisis más que en la información, del levantamiento de las medidas. Recuerde que Maduro tiene miles de millones de dólares congelados. Y aquí viene la primera consecuencia de esto. Los Estados Unidos, frente a la debilidad de la economía rusa, no tengan la menor duda que todas las sanciones que se han tomado, independientemente que usted que ve a estos analistas por ahí diciendo cosas, el impacto que esto ha tenido en la economía rusa en estos días es terrible. La situación de Rusia ante el impacto de la medida es terrible, porque ha cambiado el modus operandi de ellos, no solamente en materia económica, sino cultural, el cierre deportivo, etc. Y los oligarcas rusos que viven bien y Putin no lo están viendo, pero el pueblo ruso lo está sintiendo. Y lo está viendo Xi Jinping, que vuelve a reiterar su interés de negociar. Y ahora Occidente y los Estados Unidos van a presionar a Xi Jinping, escuchen lo que le estoy diciendo hoy, para que defina o condena o no condena la invasión a Ucrania. Está mandando
medicinas y apoyo, y está pidiendo negociación el presidente de la República Popular China, pero ahora el mundo occidental está diciendo, ante la masacre, no podemos esperar. Y China ha sido precavida en no entregarse a Putin, porque no lo necesita. En realidad, esa solidaridad que decía Xi Jinping, ¿se acuerda? Hace un mes allá en China, cuando se encontraron, que era una amistad forjada en la admiración propia, qué sé yo, y todas esas cosas. Bueno, ha sido reemplazada por la realpolitik. Por la prudencia. Más que la prudencia, la realpolitik. ¿Qué le importa a China en este momento? Mantener su portentoso desarrollo y mantener su mercado abierto de exportación de sus mercancías. Rusia apenas representa el 2% de ese mercado. Europa y los Estados Unidos representan la parte más importante. Y América. Y entonces se está peleando con Japón y con la India, China. China tiene suficientes conflictos internos y externos. Y no necesita que Putin lo lleve a un desfiladero en la que puede ir al vacío. Porque en la guerra ahora, todos los estados están estudiando cómo realmente la operación militar de tropas de Rusia sobre Ucrania constituye uno de los más graves errores de manejo de fuerza militar terrestre. Rusia está preparada para la guerra aérea y para la guerra nuclear, pero la movilización de sus tropas ha sido desastrosa. Y el mundo está estudiando lo que está ocurriendo militarmente. Hoy deben estar todos los estados mayores de las grandes potencias viendo todo esto, pero viendo la otra guerra, que es la que está viendo China. La guerra de las sanciones, la guerra que generó la centralización del mundo en el sistema financiero. La globalización produjo una nueva situación que tiene bombas atómicas económicas que tienen tanto peso que ha llevado a Putin a estar acorralado Rusia y aislado. Y se han abierto nuevos caminos. Usted se hubiera imaginado esta delegación de los Estados Unidos hablando con el señor Maduro. Usted ha visto hoy la posición de Díaz-Canel, el presidente cubano, donde dice que ellos están en favor de qué sé yo, pero que abren el camino a la negociación. ¿Por qué han cambiado? Porque nadie quiere estar frente a los horrores de las masacres que está haciendo Putin, que son televisadas, no importa lo que diga Putin. El mundo se está enterando de las masacres que están ocurriendo. ¿Por qué? Porque Europa está informando. Este no es Alepo. Esto está cerca de Europa. En ese campo de cultivo que se están produciendo ajustes y cambios que ya no están tocando nuestro continente. Estados Unidos está aprovechando la debilidad económica de Rusia en este momento para resolver el problema entre Venezuela, no tenga la menor duda que van con Nicaragua y con Cuba. Mire lo que está pasando. Porque todo el mundo se ha visto en estas sanciones. Si Maduro creía que él tenía unas grandes sanciones, no ha visto las sanciones que Estados Unidos ahora la acaba de ver. Sí. Y China sabe lo peligroso que significa para ellos esto. Y esto ha sido como qué consecuencias. Usted va a ver un incremento sustancial del precio de la gasolina. Sustancial. Bueno, el viernes, ojo, porque el aumento va a ser, y se va a anunciar mañana, de 30 centavos por galón a la de 95, 28 a la de 91 y 40 centavos al diésel. Y esto va también a cambiar la correlación de fuerza en Mediano Oriente. Usted va a ver un aumento y una aceleración de los acuerdos con Irán para liberar petróleo iraní. También para liberar petróleo iraní. Va a haber presión sobre Arabia Saudita, cuya estructura militar depende de los Estados Unidos. Va a haber presión para liberar gas en Qatar. Y mientras tanto, nosotros vamos a tener 2 o 3 meses de alta tensión en los precios. Aquí en Panamá y en el resto del mundo también se va a producir escasez de mercancía, porque recuerde que Ucrania es una gran exportadora de trigo, de cebada, y Putin está liquidando toda la estructura, aparte de lo que hablaba Omar Jaén Suárez en su escrito del domingo. Del domingo, sí. La valiosa cultura
ucraniana que tiene sitios que son monumentos de patrimonios de la humanidad, que están siendo destruidas. Entonces, este mundo está precondicionando situaciones en nuestro continente. Observa lo siguiente. El 13, este jueves. ¿No cuándo es 13, Fernando? No, el 13 es el domingo. No, el domingo es 13, sí. El domingo 13 toma posesión el presidente de Chile. Y fíjese lo que ha hecho. Condenar la guerra de Ucrania, condenar el régimen de Maduro. Y ha sido él, Boris, llamado por Maduro un izquierdista cobarde. Pero se enfrenta a un país con grandes expectativas por su discurso y tiene que tomar algunas medidas. Y ahora yo no tengo menor duda cuál es el camino que va a tomar. No tiene otra opción. No existe China, no existe Rusia, porque la capacidad de esos países de dar algo está reservada para los problemas que tienen ellos. Entonces, tienes que volver hacia Europa y tienes que volver hacia los Estados Unidos. Y tienes que volver hacia los problemas internos. Observe lo que está pasando en Colombia, que este 13, también, cuando toma posesión Boric, hay elecciones en Colombia para escoger senadores y representantes. Solamente la elección para eso, pero también van a haber 3 consultas. La superprimaria. Para las primarias de 3 colectivos que van a esas primarias, de donde deberías elegir los 3 candidatos de esos colectivos que van a primarias, pero que no tienen ninguna importancia, nada más que serán candidatos. Entonces, este domingo tendremos la definición que seguramente estará Petro y con mucha probabilidad estará Fajardo. No estoy muy seguro quién será el tercero de las 3 que van a... Suena a Char. Puede ser, pero no estamos seguros porque no tenemos los suficientes datos. Y eso es lo que se va a producir en Colombia. Y de allí viene un proceso electoral que puede producir aglomeración. Si alguien no saca en primera vuelta, habrá un realineamiento de fuerzas en Colombia. Pero Colombia es un país importantísimo porque produce petróleo y además tiene minerales. Y Panamá es un país importante en la nueva confección del mundo porque además de producir cobre, nosotros somos una ruta interoceánica de comunicación mundial y tenemos un sistema portuario mucho más eficiente que el de los Estados Unidos. ¿Se da cuenta por qué es importante entender lo que está ocurriendo? Porque nosotros volvemos a adquirir la dimensión y el replanteamiento del mundo, o lo hacemos nosotros con ellos, o los hacen ellos por nosotros. Olvídese de que van a esperarnos, a ver qué piensa para... No. Aquí no hay oportunidad para eso. Entonces nosotros tenemos que jugar con entender lo que está ocurriendo. Fíjese lo que está ocurriendo en Brasil. Bolsonaro, que tuvo la mala decisión, porque además... Una pésima decisión, un timing, pero... Torpe, diría yo. Le dice hablar de Putin para importar el fertilizante que Putin ya cerró, porque Putin ahora quiere aplicar el medida. Recuerde que Rusia, la economía de Rusia, es una economía débil. Es una monoexportadora de gas y petróleo, eso es todo. Sí. Y el desarrollo científico-tecnológico de Rusia es inferiorísimo en inversiones 10 veces menos que China y los Estados Unidos, independientes. Y apenas representa el 7% del PIB de los Estados Unidos. Esa es la verdadera economía rusa. O sea, la debilidad de Putin y de Rusia está en su débil economía. Y con 150 millones de habitantes tiene un Producto Interno Bruto a Italia que tiene menos. No, menos que de España. Y tiene menos población. Y el per cápita es más bajo que el de Panamá. Es como el de El Salvador. Si usted mira eso, se dará cuenta que en este mundo moderno, ¿no sé?, el señor Putin se encuentra atrapado en una guerra que él mismo dio, con una ideología que él mismo tiene y que pensó arrastrar a China, pero China no ha salido a responderle. América se vuelve y seguirá en ese interés por cambios. Va a seguir en esto, en ese cambio, en ese proceso, con esta destrucción
Va a haber más destrucción de Rusia sobre Ucrania. Antes de nada, Putin está interesado en destruir a Ucrania. Y aunque se lleve con ello a Rusia. El problema ahora es cuál será la próxima movida geopolítica de Xi Jinping y de Madri, el primer ministro de la India, porque los demás ya están definidos contra Putin. Bien, Zelensky, ayer, sentado en su silla desde Kiev, en la presidencia, se dirigió al mundo para decirle a los rusos, con todo tu bombardeo, aquí estoy. ¿Cómo llegó allí? ¿Cómo lo hizo? No sé. Pero los canales de televisión rusa han sido censurados, la gente sigue presa, la gente sigue protestando, y 2 millones de ucranianos están migrando. Mire qué drama. A la vuelta, hablemos de COVID, Fernando. Estamos bien, hablemos de lo que está ocurriendo en el proceso de vacunación. Hemos avanzado mucho. Nosotros habremos qué está ocurriendo políticamente. Toda esta dinámica que generó el Partido Panameñista, ahora el bastón de esa dinámica pasa al PRD. Y de ahí pasa a Cambio Democrático y a ARM. Y entonces los partidos políticos tienen la primera opción de convertirse en lo que se deben ser. Los primeros y la vanguardia de plantear la estrategia política del país para dejar al lado todos estos canales de influencers que lo único que se les ocurre es decir lo primero que piensan. O lo que les dicen que tienen que decir. Y hay quienes aprendimos, entre ellos yo, a conectar el cerebro con la lengua para producir algo que sea importante para usted. Nosotros le brindamos la información, usted decide. Eso y mucho más. Las estructuras partidarias serán parte de nuestro análisis. A la vuelta. Así es.